La hiperinflación de 1989, ¿fue una crisis puramente económica o política? Mi nombre es Ezequiel Juan del Río, tengo 26 años, soy estudiante de la licenciatura en Publicidad y licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo, y en el día de hoy voy a estar presentando una síntesis reflexiva sobre los avances realizados para el proyecto integrador. Como ya les mencioné anteriormente, el hito seleccionado fue la hiperinflación de 1989 en Argentina. Y para poner en contexto esta crisis, menciono un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. En mayo de 1982, había pasado apenas un año desde la salida del régimen de microdevaluaciones pautadas por la tablita del entonces ministro de Economía Martínez de Hoz, y el gobierno de facto ya había dado inicio al conflicto bélico con el Reino Unido en la disputa territorial por las Islas Malvinas. Y estaba próxima a desatarse la crisis de la deuda latinoamericana. En un contexto de elevada deuda externa y creciente pérdida de valor y confianza del peso, se introdujo una nueva moneda nacional en junio del 83, el peso argentino. Al mes siguiente, cuando Argentina entraba en el tercer default de su historia por deudas bancarias, caería la dictadura militar y a fines de aquel año era elegido democráticamente el presidente Raúl Alfonsín. Hasta mediados del 85, la política monetaria sostuvo un tipo de cambio fijo con devaluaciones periódicas, y en junio de aquel año se instaura el Plan Austral, que implicaba el tipo de cambio fijo con convertibilidad y desagio, es decir, la despreciación del peso argentino frente al austral a una tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan. Si bien esta herramienta fue notoriamente distorsiva para los contratos, logró controlar la inflación hasta entrado 1986. Esta estrategia de control monetario fue saboteada por la política extremadamente laxa del Banco Central para con los bancos provinciales, y ante el fracaso del Plan Austral se lanzó a mediados del 87 el Plan Primavera, que propuso un sistema crawling peg, es decir, mini devaluaciones semanales, y se sostuvo hasta diciembre del 89. Pero en junio del 89, ya con las reservas internacionales extremadamente debilitadas, el presidente Alfonsín anticipó la entrega del poder al presidente electo Carlos Menem. En julio de aquel año, la economía nacional experimenta un proceso hiperinflacionario, y en diciembre la nueva administración lanza el plan Bonex, que inmovilizaba los depósitos bancarios privados canjeándolos por bonos públicos. Además, cabe mencionar que la idea del Estado Nacional moderno, luego de la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83, estaba en pleno proceso de reconstrucción y reorganización con la vuelta de la democracia, en base a la relación entre el Estado y la sociedad. Es por esto que para este proyecto integrador desarrollo dos reflexiones. Una desde una perspectiva capitalista, con una visión compartida entre el neoliberalismo, el neoclasismo y la escuela austríaca, y otra desde una perspectiva marxista. Pero ¿cómo puede ser entendida esta crisis según las teorías ligadas al capitalismo? Bueno, desde una perspectiva neoclásica, neoliberal, austríaca, como mencioné anteriormente, se coincide en que las crisis económicas son también inherentes al sistema. Se supone que en el ímpetu o el frenesí que se da con la expansión del libre mercado se crean y multiplican empresas, muchas de ellas ineficientes, poco competitivas y que terminan saturando mercados, con lo cual la crisis acabaría solucionando todo, o sea, realizaría una suerte de selección natural, una visión darwiniana del proceso económico que le permitiría solo a las empresas más eficientes sobrevivir. Un modelo de mercados perfectos como el que se supone, con productores y consumidores atomizados, información total y transparente, sin intervención estatal, la mano invisible hace su trabajo sola, y así la crisis limpiaría y resolvería y haría que se adecúen los precios, es decir, forzándolos a la baja o hasta el nivel que se vuelva atractiva su demanda o una nueva oferta, y obligaría a que se ajusten las cantidades requeridas, es decir, eliminando la sobreproducción y que todo funcione finalmente como corresponda. Luego tenemos la crisis según la perspectiva socialista, o mejor dicho, marxista. Según Marx, que dictaminó que existían básicamente dos tipos de crisis económicas. Por un lado, las crisis típicas del capitalismo, las cuales se debían a problemas de realización de la ganancia, donde ellas se producían cuando la competencia intercapitalista era tan despiadada que hacía disminuir el promedio de la tasa media de los beneficios, dificultando la valorización del capital y con ello desencadenando crisis periódicas entre ciclos de expansión, contracción, absorción y concentración económica. Dichas crisis bajo estas dinámicas solían generar dos tipos de consecuencias. La primera es la tendencia a las concentraciones, fusiones, adquisiciones de las empresas, generando compañías cada vez más grandes y con características monopólicas en los diferentes sectores económicos. Y la segunda
fue señalar que eran precisamente estas crisis también las que generaban su propio vigor al capitalismo, ya que funciona, paradójicamente, como un motor de destrucción creadora que para dinamizarse permanentemente debe revolucionarse e innovar técnicamente, es decir, crear nuevas mercancías, productos y mercados, expandiéndose vitalmente. En consecuencia, el capitalismo, crisis e innovación serían términos imprescindibles y sistémicos, los cuales para el marxismo estarían estrechamente vinculados. Por su parte, el segundo tipo de crisis capitalista, pregonado por el marxismo, no era de tipo económico, sino más bien político, y se refería al colapso final del sistema, y es acá donde se puede ubicar el origen o retroalimentación de la hiperinflación del 89 en Argentina, ya que el colapso o finalización de la dictadura cívico-militar del periodo del 76 hasta el 83 significó un proceso de reconstrucción y reorganización con la vuelta de la democracia. Pero entonces, ¿la hiperinflación del 89 fue una crisis puramente económica o política? En otro orden, como las crisis están fuertemente asociadas a las incertidumbres o la duda de la continuidad de las políticas económicas vigentes, cuando las condiciones políticas se ven sacudidas, también solemos asociarlas con las crisis. Pero ese tampoco es el caso, porque si bien existe una relación a veces muy estrecha entre las crisis políticas y las crisis económicas, dado que el malestar económico genera malestar social y siembra con ello justamente el terreno para los cambios políticos, esto no siempre es así. Por ejemplo, existieron importantísimas crisis políticas en el país sin darse una crisis económica, como en 1905, que fue la revolución radical que secuestró al vicepresidente, en el 1919, la Semana Trágica, o en el 69, el Cordobazo. Y de manera inversa existieron crisis económicas sin crisis políticas como en el 66, 1913, en el 51 o el 1995. De esta manera, podemos, o mejor dicho, para que se complique aún más la cuestión, esto mismo también se verifica, o sea, lo contrario se verifica, porque en muchos casos las crisis políticas y las económicas se retroalimentaron mutuamente como en 1890, 1930, en el 75, en el 89 o 2001, momentos en los que es difícil hablar de una crisis únicamente económica o únicamente política y donde ambas dimensiones estuvieron fuertemente vinculadas. De esta manera cierro la síntesis reflexiva esperando como motivación la decisión del docente Esteban Maioli para continuar con la cruzada y el desafío que presenta este proyecto integrador. Desde ya, muchas gracias.